Nuevamente, bienvenidos al Ministerio Digital Verdad Adventista. Quiero iniciar pidiéndoles de favor que compartan este video, que reaccionen, que le den like, que comenten. Si tienen alguna pregunta o pedido de oración, también pueden hacerlo a través de los comentarios. El tema para hoy lleva por nombre Tiempo de Oportunidad. Para saber a qué se refiere el enfoque de este tema, te invito a que te quedes con nosotros y repito una vez más, que compartas este video para compartir bendición con un amigo, con un hermano, con un compañero, con alguien que tú desees que reciba la bendición de la palabra de Dios. Vamos a aprender con esta reflexión sobre la ruta que ha tomado el mundo en la actualidad. Vamos a conocer y descubrir sobre el pensamiento de la humanidad antes del diluvio y también el fin del tiempo de oportunidad. Esto y más a continuación aquí en tu ministerio amigo, el Ministerio Digital Verdad Adventista, con nuestro hermano disertador Will Morán. Para él el tiempo. Sean bienvenidos, hermanos y amigos, a la reflexión del día de hoy. Hoy estaremos reflexionando acerca de la realidad de que nuestras oportunidades no son momentáneas, de que no duran para siempre. Antes de seguir adelante, igual que siempre lo hacemos, vamos a suplicar que Dios nos ilumine. Bendito Padre que estás en el cielo, por favor, oramos, suplicando que nos concedas la luz que solo tú puedes dar, para que comprendamos las verdades eternas depositadas en tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Ocurre de que Dios tiene una agenda. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, lo sabemos porque en el libro de Gálatas, en el capítulo 4 y en el verso 4 leemos: pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Venido el cumplimiento del tiempo, es decir, había un tiempo especificado para la primera venida de Cristo. O sea, Dios tiene una agenda, Dios tiene un cronograma y claro, ese cronograma va cumpliéndose. Igual en el cronograma de Dios, Dios tiene una fecha para terminar con el mal, ¿no? Y lo encontramos, por ejemplo, aquí en Apocalipsis, en el capítulo 16 y en el verso 1, y dice: entonces oí una gran voz procedente del santuario que dijo a los 7 ángeles: y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, debemos de entender esto, ¿no? Dios tiene su cronograma, Dios tiene sus tiempos, su calendario de actividades, si usted le quiere llamar así. Así como había un tiempo para la venida de Cristo, la primera, también hay un tiempo para la finalización del mal. Y dice acá que llegará un momento cuando el Señor va a decir: miren, a los ángeles, vayan y derramen las copas de la ira, porque ya el tiempo de oportunidad ha finalizado. Y claro, ¿cuánto tiempo falta para que lleguemos a eso? La verdad es que no lo sabemos. Nosotros no. En el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, que es el sermón profético de Jesús, el sermón apocalíptico, y en el verso 36, él fue bien claro y nos dijo: sin embargo, el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles en el cielo, sino solo mi Padre.
Entonces, claro, ¿cuándo es que es la fecha tope para terminar la maldad? ¿Cuándo es que va a venir el Señor Jesucristo? No sabemos. Nosotros no lo sabemos. Pero Dios sí. Él tiene ese tiempo, ¿no? Él tiene el tiempo, pero nosotros no sabemos cuándo va a pasar. Ahora, el mundo, cuando nosotros miramos, y no es necesario, como he dicho en otras oportunidades, hacer una gran investigación, simplemente usted enciende su televisor o entra en la web de noticias o simplemente oye los rumores. Cuando sale a la calle, usted se da cuenta que el mundo se ha enloquecido. El mundo ha tomado una ruta que ciertamente es autodestructiva. No puede prevalecer tal como va. No puede prevalecer de manera indefinida, porque se está autodestruyendo en todo sentido, en todo sentido. Nosotros vemos cómo el ambiente se degrada cada día más, se vuelve más inhóspito para sostener la vida. Cada especie de animal o de planta que se extingue debería darnos a nosotros una luz roja, ¿verdad? Porque eso quiere decir que cada vez más el ambiente se va volviendo más hostil y va imposibilitando la vida. Y entonces, claro, eso de continuar así de manera indefinida podría también llegarnos a nosotros como seres humanos, ¿no? Pero no solo el ambiente. Cuando miramos alrededor, las condiciones sociales, es increíble. En vez de mejorar, cada día empeoran. Igualmente, la violencia llena la tierra, violencia de todo tipo, desde las peores guerras que sirven como ensayos para determinar la efectividad de las armas de última generación, hasta la violencia que vemos en las calles y aún dentro de los hogares, ¿no? Entonces, igual, esto también genera un estado mental de psicosis, de paranoia, de locura, literalmente. Y claro, miramos a nuestro alrededor y todo cuanto se dijo, bueno, la salud humana cada día es más problemática, ¿no? Los jóvenes a tan temprana edad están mostrando una serie de dolencias que antes eran, digamos, un patrimonio exclusivo de los viejos, ¿no? Entonces, y claro, simple y sencillamente el planeta está llegando a un extremo que es descrito bastante bien, diría yo, por el Espíritu Santo, hablando por medio del apóstol Pablo en la epístola a los Romanos. Dice así, dice, todas las criaturas, dice, toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. Esto es Romanos, el capítulo 8 y el verso 22. Claro, la creación dice que gime, que está con dolores de parto. Por supuesto. Y es interesante la figura que utiliza de los dolores del parto. ¿Por qué razón? Bueno, primero porque los dolores preceden, ¿no?, a ese acontecimiento. Eso es uno. Y dos, nadie sabe el momento exacto del parto. A veces los ginecólogos dan una fecha que es una fecha probable, pero no es la fecha definitiva para el parto, porque nadie sabe. A veces se adelanta, a veces se atrasa. Entonces, y muy raramente ocurre en la fecha que ha sido establecida, ¿no?, por los humanos, por supuesto. Por eso me parece que es muy adecuada la figura del parto como para describir el fin de la maldad en el mundo y describir el acontecimiento de la segunda venida de Cristo, ¿no? Es la finalización también, la oportunidad del arrepentimiento. No se sabe cuándo, pero hay señales
que nos indican que eso podría ocurrir próximamente. Afortunadamente, afortunadamente la oportunidad de arrepentimiento, la oportunidad de obtener el perdón de parte de Dios y de aceptar su gracia todavía tiene vigencia, afortunadamente. Agradecemos a Dios precisamente por eso. Y nosotros debemos estar muy contentos de que durante la duración de nuestra vida nos hemos vivido precisamente con la oportunidad de arreglar nuestra situación con Dios y también con los seres humanos. Y esta es la razón por la cual el profeta Isaías en el capítulo 1 y en el verso 18 nos hace la invitación y nos dice: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces notemos lo siguiente. Nos dice: venid luego y estemos a cuenta. ¿Por qué dice venid luego? Porque es que no sabemos cuándo el tiempo de oportunidad, el tiempo de gracia, va a terminarse. Y por lo tanto necesitamos hacer nuestros arreglos lo más pronto posible. No sabemos cuándo va a terminar. Esto es parecido a aquello de cuando hay ofertas en algún almacén, en alguna tienda. Dicen, la oferta es válida mientras duren las existencias. Y esto es a veces para motivar a la gente para que vaya lo más pronto posible antes de que se acaben las existencias. Es parecido, ¿no? Nosotros, claro, debemos entender que la oportunidad de arreglar cuentas, la oportunidad de recibir la gracia perdonadora de Dios, no es indefinida. Eso tiene un límite. En el cronograma de Dios tiene una fecha que nosotros no conocemos, pero hay una fecha para cuando eso va a terminarse. Y por eso el Espíritu Santo Dios hablando a través del profeta Isaías, nos invita a que hagamos nuestros arreglos lo más pronto posible. Por eso dice: venid luego y estemos a cuenta. Ahora, existe en la mentalidad de muchas personas ahora la idea de que como Dios es amor, entonces al final de cuentas Él va a salvar a todos y Él va a perdonar a todos, aunque no se pida perdón, aunque no se arreglen las cuentas. Simple y sencillamente Dios es demasiado bueno como para no aplicar la justicia. Pero ese es un error, porque la Biblia dice claramente: Dios ha revelado que ciertamente Él es amor, pero Él también es justicia. Por eso, ciertamente, en la epístola de Juan dice que Dios es amor, pero en el libro de Hebreos también dice que Dios es fuego consumidor. Es decir, Dios es justo. Y delante de Dios la maldad debe desaparecer. O sea, desaparece. ¿Y por qué podemos decir esto con toda la seguridad? Lo podemos decir por los antecedentes. Imagínese usted. Los antecedentes históricos nos muestran que precisamente la gracia divina, el tiempo de oportunidad, no dura para siempre. En Génesis, en el capítulo 6 y el verso 23, tenemos el caso de la sociedad antediluviana. ¿Qué pasó? La Biblia nos dice, el Génesis, usted lo puede leer en Génesis, en el capítulo 6 y los capítulos siguientes, que el pensamiento de los hombres era de continuo solamente el mal y que la tierra estaba llena de violencia. Prácticamente ellos habían llegado al extremo. Habían cometido lo que se denomina como ya la blasfemia contra el Espíritu Santo, es decir, un endurecimiento ante la invitación de Dios amorosa
a que se arrepientan, a que abandonen esa manera de vivir autodestructiva. Y debido a que simple y sencillamente llegaron al límite, o precisamente Dios les envía una última advertencia antes de llegar al límite. Es que Dios es misericordioso. Dios no quiere que nadie se pierda. Y por eso Él manda advertencia tras advertencia, invitación tras invitación, para que el ser humano entienda que Dios no quiere que se pierda. Y así encontramos nosotros en el capítulo 6 del libro de Génesis a lo que Dios muy triste le dice a Abraham, ¿no? Le dice, perdón, no a Abraham, lo que dice a Noé, le dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Si no, dice, porque él es carne, dice, sino que serán sus días 120 años. A partir de ese anuncio, a partir de eso, Dios todavía les estaba dando un margen de más de un siglo. ¿Para qué? Para que ellos se arrepintieran. Y por medio de Noé estuvo enviando precisamente ese mensaje. El tiempo va a terminar. La maldad habrá llegado a su límite. Arrepiéntanse. Y claro, cada martillazo que daba Noé en la construcción del arca era un testimonio de que ciertamente los días se acortaban para la llegada de la catástrofe, ¿no? Desafortunadamente los antediluvianos en su inmensa mayoría hicieron caso omiso del mensaje, de ese mensaje de misericordia, de ese anuncio de que la oportunidad todavía estaba vigente, pero que iba a terminarse muy pronto. Desafortunadamente, esa es la actitud de muchas personas ahora, ¿no? Simplemente hacen caso omiso de las advertencias que Dios les envía, ¿no? Por diferentes medios. En aquellos días era Noé la voz haciendo este anuncio. Hoy hay muchos Noés, en los cuales me incluyo, anunciando precisamente que Dios es amor, que Dios quiere salvar a todos, pero Él no va a salvar a nadie de la fuerza, que es necesario reconocer que el tiempo de oportunidad va a terminarse y que somos afortunados de que todavía esté vigente, y por eso los arreglos deben de ser hechos antes de que sea demasiado tarde. Bueno, ahí tenemos un antecedente, ¿no? El antecedente del diluvio, pero hay más. ¿Cuál otro? Bueno, el antecedente de Sodoma y Gomorra. En Génesis, en el capítulo 18, que tenemos, en Génesis el capítulo 18, y en el capítulo 19 tenemos precisamente el relato de lo que ocurrió en esa región que ahora conocemos como la región del Mar Muerto y sus alrededores. Y leemos en el capítulo 18 de Génesis, en los versos 20 y 21, lo siguiente. Dice, entonces el Señor le dijo a Abraham, está hablando con Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. O sea, habían llegado a un límite de maldad, bueno, terrible, intolerable, no muy diferente de lo que tenemos hoy en el planeta, no muy distinto. Estamos prácticamente casi en la misma situación. Y dice el verso 21, iré a ver si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí.
y si no, lo sabremos. Y claro, en el resto del relato tenemos nosotros que hay 3 ángeles, hay 2 ángeles que entran en la ciudad y le dicen a Lot lo que va a pasar, y Lot va y anuncia: miren, esto va a pasar, es necesario escapar, es necesario arreglar cuentas con Dios, es necesario cambiar, arrepentirse. Desafortunadamente, la historia no es muy diferente de lo que ocurrió con la sociedad antediluviana. Los antediluvianos hicieron caso omiso, fueron indiferentes a la invitación. Y lo mismo tenemos acá. Además, es más, no solo eso, sino que a Lot se burlaron de él y le dijeron: está loco, este viejito. ¿Cómo se le puede ocurrir? Y claro, el tiempo de Sodoma y Gomorra, el tiempo de oportunidad, había llegado ya prácticamente a su límite. Y dice, y esta es la razón por la que el mensaje de los ángeles era un mensaje urgente, no un llamado urgente. En el verso 17 del capítulo 19 de Génesis, leemos, dice: cuando los hubieran sacado, dijo: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ¿ve? Ni te detengas en toda esta llanura, escapa al monte, no perezcas. Entonces, claro, ahora el clamor es el mismo, ¿no? Escape por su vida, escape de esa manera de pensar enfrentada con Dios, escape de esa manera de vivir que no le da a Dios el lugar que le corresponde. Escape de esa manera de vivir centrada en el egoísmo, en el orgullo, en la codicia, en el materialismo. Escapa por tu vida mientras el tiempo de oportunidad de arrepentimiento está vigente. Eso es lo que el mismo llamamiento que Dios nos manda hoy, ¿no? Escapa por tu vida, dice. Entonces, y claro, desafortunadamente, bueno, en el caso del diluvio, 8 personas. Y en el caso de Sodoma y Gomorra, 3 personas. Entonces, claro, recordemos, los que deciden por el camino angosto son siempre una minoría. La mayoría siempre va por el camino ancho, que es el camino de la perdición. La mayoría va por ahí. Por lo tanto, usted no tema ser parte de la minoría. Al contrario, debe tener temor de ser parte de la mayoría. Porque según la Biblia y según las palabras de nuestro Señor Jesucristo, la mayoría va por el camino equivocado. Es el camino ancho, el camino que lleva a la perdición. Entonces, 8 en el caso del diluvio, 3 en el caso de Sodoma y Gomorra. Ahora, esos antecedentes los tenemos en el Antiguo Testamento. ¿Y qué es el Nuevo Testamento? Bueno, hay varios también, pero yo diría que en el tiempo de lo que podríamos llamar la era cristiana, el más significativo es la destrucción de Jerusalén. Ocurre que en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24 nosotros tenemos que los discípulos le hacen comentarios. Bueno, ya el Señor Jesucristo prácticamente está en la última semana que iba a estar con ellos, y entonces los discípulos, cuando vinieron a Jerusalén, le hacen un comentario bastante, diría yo, bastante orgulloso, ¿no? Acerca de lo lindo que era el templo. Y le dicen: mira, le dicen, qué piedras tan grandes, qué lindo el templo que tenemos. En realidad era un motivo de orgullo. Era un templo muy hermoso.
Y claro, hay muchas cosas alrededor de esto que llaman la atención. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús fue, dice, estoy en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, los versos 1 y 2. Dice, cuando Jesús salía del templo, se acercaron sus discípulos y le señalaron los edificios del templo. Y él respondió, ¿ves todo esto? Ese templo tan lindo, ¿no? Que era motivo del orgullo nacional en Judea. Le dice, ¿ves todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Claro, piedra sobre piedra que no sea derribada del templo, del que desafortunadamente había sido la casa de Dios, la casa de oración, como le llamó Jesús. Pero ¿qué sucedió? Debido al rechazo del Mesías, del Santo, debido al rechazo del Redentor del mundo, se iba a cumplir lo que Jesús les dijo: vuestra casa os es dejada desierta. Es decir, la presencia de Dios, siendo que ellos lo estaban rechazando al haber venido como un ser humano, la presencia de Dios iba a ser quitada de ese lugar. Y ese lugar no sería un lugar santo más. Y todavía Dios les da un periodo adicional. Pero en vez de aprovechar el tiempo de oportunidad, de arrepentimiento y de arreglar, aceptar al Mesías, aún después de haberlo conspirado para llevarlo a la muerte, aún después de eso podrían haberse arrepentido y Dios los hubiera aceptado. Sin embargo, persistieron en ¿qué? Persistieron en su necedad de ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué sucedió? 40 años más tarde, en el año 70, Jerusalén fue destruida. Y cuando leemos los detalles que nos cuentan los historiadores más cercanos acerca de la destrucción de Jerusalén en el año 70, fue algo bastante terrible, ¿no? Bastante terrible. Tanto así que Elena de White, una autora que describe esto en el libro El conflicto de los siglos, dice que la destrucción de Jerusalén es como un microcosmos de lo que será la destrucción final del mundo, ¿no? Es terrible. Entonces, claro, el tiempo de oportunidad se terminó y Jerusalén fue destruida. Y tal como el Señor Jesucristo había dicho, no quedó piedra sobre piedra. Se cumplió de una manera definitiva, una manera total. Muy bien. Entonces, la consideración de los antecedentes es de una importancia increíble. Ocurre que la consideración de los antecedentes es un insumo muy importante para la toma de nuestras decisiones. Le voy a poner unos ejemplos. Primero, a veces usted va a algún lugar donde venden comida y entonces come ahí y esa comida le hace daño. Y entonces eso, y luego, en el futuro, usted no vuelve a comer ahí. O por lo menos no vuelve a pedir lo mismo. ¿Por qué? Está decidiendo basado en un antecedente. ¿Okay? Lo mismo pasa en nuestra relación con los seres humanos. A veces viene alguien y le dice, mire, hágame el favor y présteme tanto dinero que estoy en necesidad, pues se lo voy a dar tal día. Y ese día nunca llega. Es decir, nunca le pagan. Entonces, la siguiente vez que viene a pedirle dinero prestado,
Simple y sencillamente, considerando los antecedentes, usted decide no prestarle más. Y lo mismo podríamos decir con aquellos que vienen a nosotros con mentiras, con engaños y cosas por el estilo. Es decir, los antecedentes nos dicen, en términos de relaciones humanas, en quién podemos confiar y en quién no. Claro, es bien bonito cuando hay personas que uno, debido a los antecedentes, uno llega a confiar totalmente en ellos, ¿no? Qué lindo. Y claro, en nuestra experiencia como profesores sabemos que como docentes sabemos de que hay alumnos que nunca traen las tareas, nunca nada, y siempre vienen poniendo excusas, y uno ya sabe que son excusas. Pero también uno sabe cuando hay estudiantes que son cumplidos totalmente y que en algún momento, por alguna razón muy importante, no trae la tarea. Uno sabe y él dice, miren, no la traje por esta razón. Uno sabe que le puede creer, ¿verdad? Por sus antecedentes. Por eso, por sus antecedentes. ¿Y por qué estoy haciendo mención de esto? Por una razón. Porque más allá de la decisión de prestarle dinero a alguien o de comer en un lugar cuando se come fuera de la casa, más allá de eso, hay una decisión que es mucho más importante. Es la decisión que tiene que ver con la vida eterna, que tiene que ver con si yo o usted tendrá la oportunidad de ir al cielo, de ver a Dios y estar en la presencia de Dios, de tener vida eterna y recibir una herencia en la tierra nueva que el Señor va a hacer, ¿no? Eso es lo que la palabra de Dios dice. Es decir, no es una decisión cualquiera, es la decisión más importante de la vida. Y entonces, claro, ¿y qué tiene que ver esto con los antecedentes? Tiene que ver y mucho. ¿Por qué razón? Mire, todo lo que la Santa Biblia anticipaba que habría de ocurrir, ha ocurrido y se ha cumplido al pie de la letra. Y tenemos los antecedentes del diluvio, de Sodoma y Gomorra, de Jerusalén y muchos otros. Tenemos el antecedente de Nínive, por supuesto, en el libro de Jonás. Nínive, el tiempo de oportunidad, cuando Jonás comienza a predicar, ¿cuál era el tiempo de oportunidad que le quedaba a Nínive? 40 días. El mensaje que Dios le manda a decir a Jonás es, de aquí a 40 días, Nínive será destruida, a menos que se arrepintieran. Pero los ninivitas fueron muy inteligentes. Ellos entendieron y saben, aprovecharon el tiempo de oportunidad. ¿Y qué pasó con Nínive? No fue destruida. Se arrepintieron, y a mí me hace gracia, ¿no? Que los ninivitas dice que pusieron a ayunar hasta los animales. No solo ayunaron ellos en arrepentimiento, pusieron a ayunar hasta los animales, dice. Entonces, claro, aprovecharon el tiempo de oportunidad. Esos son antecedentes que nos indican a nosotros claramente, ¿no? Que cuando nosotros simple y sencillamente no ponemos atención a las invitaciones de Dios, a las advertencias de Dios, al final de cuentas, los antediluvianos desaparecieron, los sodomitas también, los rebeldes en Jerusalén igual, los que, y no quiero omitir esto, los cristianos que vivían en Jerusalén, no pereció ninguno. Cuando ellos miraron que los ejércitos de Roma que rodeaban se retiraron por un tiempo, atendiendo el consejo que Jesús había dado,
Ellos salieron de Jerusalén. Escaparon. Salieron de Jerusalén. De tal manera que cuando Jerusalén fue destruida, ya no había cristianos en Jerusalén. Eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque estos antecedentes nos dicen, ¿no? Nos dicen, miren, los que son indiferentes, los que no atienden, al final les toca la perdición, la muerte. Pero a aquellos que ponen atención y se arrepienten, como los ninivitas, como los cristianos que moraban en Jerusalén, y que atienden, ¿no?, el llamado que Dios les hace, por medio de instrumentos humanos, mayormente, ¿no? Entonces, estos reciben la bendición. Así es de que es importante que entendamos. Los antecedentes nos dicen, mire, todo lo que Dios anticipó se ha cumplido. Y por lo tanto, nosotros podemos tener la seguridad 100% de que lo que Dios ha dicho que va a pasar en el futuro, mientras dure el tiempo de oportunidad, también se va a cumplir. Y Dios ha dicho que el tiempo de oportunidad no va a durar para siempre. También ha dicho que cuando el tiempo de oportunidad termine, habrá un grupo que será trasladado al cielo. Y precisamente el propósito del Evangelio es de que usted sea trasladado al cielo. Que esto, y que precisamente cuando nos arrepentimos, ¿qué estamos diciendo? Le estamos diciendo, sí, Señor, sé que tú dices siempre la verdad, por eso te creo. Y por eso acepto la invitación. Por eso reconozco tu gloria. Ahora, ¿a quién no le creemos? Al que es mentiroso. Entonces, cuando usted no le hace caso a Dios, cuando usted no atiende lo que Dios le manda a decir, entonces está diciendo, no puedo confiar en ti, Señor. ¿Por qué? ¿En quién es que no? Por eso es que el apóstol Juan dice que el que no ha creído en él hace a Dios mentiroso, dice. Mire, Dios siempre ha dicho la verdad, Él es la fuente de la verdad. Es más, Jesús personificó la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios no falla. Por lo tanto, lo mejor que cada ser humano podemos hacer ahora es precisamente reconocer que Dios no miente y que lo que Él ha dicho que va a pasar y que la oportunidad se va a terminar y que debo aprovecharla. ¿Qué espera usted? Aproveche la oportunidad antes de que termine. Dios anhela su salvación con todo su corazón. Espera una respuesta positiva de parte suya. No lo delete. No lo tarde. No haga su decisión lo más pronto posible. Y habrá fiesta en el cielo. Y habrá fiesta en su propio corazón. Porque tendrá paz. Tendrá esperanza. Lo que el mundo loco no tiene. Que Dios le bendiga. Bendito sea, Señor, gracias porque todavía tenemos oportunidad de que nuestro pensamiento sea puesto en armonía con el tuyo y de esa manera estar listos para cuando Jesucristo venga. En el nombre de Jesús pedimos bendición para todos. Amén y amén.